Muy buenos días. Le damos gracias a Dios, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por esta hermosa mañana, dándole gracias a Dios porque nos va a bendecir esta semana con paz, con alimento, con salud. Vamos a continuar con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 9. Recordemos del capítulo 8 que el pueblo de Israel le había dicho al profeta Samuel que querían un rey. Samuel había puesto a sus dos hijos como jueces en Berseba, a Joel y a Abías. Y el pueblo de Israel le dijo en el capítulo 8, versículo 5, se los voy a leer, y le dijeron a Samuel: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Claro que esto no agradó a Samuel, no era el propósito de Dios, aunque recordemos que Dios les había dicho que les iba a dar un rey, pero un rey espiritual. Que en estos momentos Dios reinaba y Samuel juzgaba conforme a la voluntad de Dios, y era la forma en cómo se conducía el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel amaba a Dios, pero de labios para afuera, su corazón estaba distante. Samuel oró al Señor y el Señor Dios le dijo: No te preocupes, al que desechan soy yo, porque yo soy el rey, yo soy el que los juzgo. Y les vamos a dar un rey conforme a su petición. Así quedamos en el capítulo 8. En el capítulo 9 es una historia muy hermosa, es como si fuera una historia de una película. Empezamos, pero vamos a orar antes. Padre, te pedimos que nos bendigas, que nos des discernimiento, que nos hable tu Santo Espíritu esta palabra, que a cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad, sea reflejada en nuestros actos, tu palabra hecha carne en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Bocarat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Estamos hablando de la descendencia de Saúl. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Estas son las cualidades físicas de este hombre, Saúl. Su padre, Cis, significaba un regalo. Su abuelo, Abiel, Dios es mi padre. Y Saúl significa pedido a Dios. Quiere decir que el pueblo de Israel le pidió un rey. Y aquí estaba un hombre que no tenía ni idea de lo que iba a cambiar su vida. Dios puede cambiar la vida de cualquiera de un momento a otro. Y lo vamos a ver en esta hermosa historia. Dice que las cualidades físicas, era hermoso y era muy alto, más alto que cualquiera de ellos. El padre de él era un hombre valiente y era muy conocido en esa región y venía de la tribu de Benjamín. Versículo 3 y 4. Dice: Y se había perdido las asnas de Cis, o sea, del padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar
las asnas. 3 asnas, como pasa, era muy común que se salieran del corral y el ganado se les salía y se iban. Pero estas asnas traen un propósito divino. El joven Saúl, muy obediente, va con los siervos y versículo 4 y 5. Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco después pasaron por la tierra de Benjamín y no la encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: «Ven, volvamos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros». Recorrió varias tierras. Vemos la tierra de Salisa, que significa la triple tierra. Todas las tierras de la región fueron recorridas por el joven Saúl y su siervo, buscando las asnas que se habían perdido. 3 burritas se habían perdido. Esa es la historia. Así de sencilla está la historia. Un joven obediente a su padre, buscando que no se le perdiera el capital económico, porque recordemos que en ese entonces las asnas valían, tenían buen precio. Recuerden, los caballos y las asnas eran el medio de transporte y el medio de trabajo para esa región, y eran valoradas. Entonces el joven Saúl estaba al pendiente de la economía de su padre. En el versículo 5, el joven Saúl parece que se ha cansado de buscarlas. Quizás se ha cansado o quizás está preocupado porque su padre puede estar preocupado por él. Seguramente llevaban mucho tiempo recorriendo la región. Y entonces le dice a su siervo: «Vamos de regreso a la casa. Tal vez mi padre ya abandonó la preocupación por las asnas». En otras palabras, seguramente ya se perdieron, pero no quiero que se preocupe por mí o por nosotros. El versículo 6, nos abre un panorama diferente. Él le respondió, habla del siervo, y este siervo tiene una sensibilidad espiritual muy diferente a la del joven Saúl. Aunque era su siervo, él parece que es más espiritual que Saúl. Lo vamos a ver más adelante. Dice: «He aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por lo cual emprendimos nuestro camino». Como si este hombre fuera guiado por el Espíritu de Dios. El siervo está llevando al Saúl a buscar a un profeta que se llamaba Samuel. ¿Cómo sabía este siervo que en esa región estaba de visita Samuel, el profeta de Dios? Aquel hombre, y que lo describe él como un hombre principal en las cosas espirituales, en materia espiritual, que nunca falla en lo que dices. ¿Recuerdan lo que le había dicho Dios a Samuel cuando lo llamó?
que ninguna palabra la dejaría caer a tierra. Ninguna palabra que saliera de la boca de Samuel la dejaría caer a tierra. Quiere decir que en todo lo que decía Samuel lo respaldaba. Y su fama era muy, muy grande en toda la región. La prueba está que el siervo se lo dice a Saúl. Saúl parece que está muy alejado de la vida espiritual. Pero así era el pueblo de Israel en ese entonces. Conocían a Dios, lo buscaban, pero su corazón estaba lejos. La prueba está que habían pedido un rey y querían ser como todo el mundo, aunque Dios se los había advertido. Vimos en el capítulo 8, por ejemplo, una de las advertencias que le dice, si les doy un rey, él les cobrará impuestos. Vamos al versículo 8, al capítulo 8 el versículo 15 dice, ese rey diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos. Versículo 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Por eso Saúl estaba alejado de la vida espiritual. El siervo lo quiere llevar a los pies del profeta. Y la característica de este siervo es que ha oído del profeta o lo conoce y dice que en todo lo que habla, siempre Dios lo respalda. Versículo 7. Bueno, en el versículo 6, fíjense lo que le dice. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por lo cual emprendimos nuestro camino. ¿Cuál será el objeto por lo cual emprendieron su camino? Físicamente, la localización de las 3 asnas. Pero hay un objeto principal. Vamos a ver más adelante. El objeto es una cita divina que Dios va a tener con Saúl. Versículo 8. Dice, bueno, en el versículo 7 respondió Saúl a su criado, dice, vamos ahora, pero ¿qué llevamos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Siempre se acostumbraba que cuando alguien iba al sacerdote o a buscar al profeta, le llevaba pan o algún presente. No es que el sacerdote o el profeta cobraran algo, pero era una tradición llevarle algo, como aquel hombre, aquel general que tenía lepra, que va a buscar a Eliseo. Dice que llevaba presentes. Incluso el profeta Eliseo no se los aceptó. Recordemos que lo manda y que se bañe 7 veces en el río. Y el general le daba presentes y él no se los aceptó. Pero vemos otros pasajes, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 14, cuando Jeroboam tiene su hijo enfermo y manda a su mujer con el profeta y le lleva pan y le dice, dile, ¿qué va a pasar con mi hijo? Que nos diga qué hacemos con mi hijo. Así Saúl, como era la tradición, dice, ¿qué le llevamos al profeta? Y entonces otra vez el siervo. Veamos la obra del Espíritu Santo en el siervo. El ayudador, el que nos guía, el que nos corrige, el hermoso Espíritu de Dios. Versículo 8. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí que se halla en mi mano la 4ª parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino.
para que nos declare nuestro camino. ¿Quién guió a Saúl? ¿Quién lo está llevando e incluso le está dando la ofrenda para que se la dé al profeta? El Espíritu de Dios. Esa es la obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos va a guiar. Después de que Saúl no tenía ya nada que ofrecer, el Espíritu Santo le da una ofrenda. Por eso en estos tiempos, cuando el mundo dice que entraremos en crisis, el Espíritu Santo nos va a ayudar en todo, en la comida, en el pan. ¿Quién tenía más capacidad económica? ¿Saúl o el siervo de Saúl? Pues vemos que el siervo de Saúl es el que ayuda a Saúl a salir de esto. Versículo 9 nos da la explicación. Bueno, en el 8, dice, le vamos a dar esto para que nos declare nuestro camino. Esa es la obra del Espíritu de Dios, llevarnos a los pies de Cristo. Y Cristo nos declara su camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Versículo 9 y 10, regresamos a la Escritura. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo en versículo 10, dijo entonces Saúl a sus criados: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Ahí estaba el varón de Dios. 11, versículo 11. ¿Quién encaminó a Saúl? El Espíritu Santo, a través de su siervo. ¿Quién encaminó al pueblo de Dios para salir hacia la tierra prometida? El Espíritu Santo, a través de la nube. ¿Quién encaminó a Jesús para ser bautizado y ser tentado y regresar en el Espíritu Santo? Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Cómo fue resucitado Jesús? Por el poder del Espíritu Santo. La obra total del Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? Es Dios mismo, el Padre, porque dice que Dios es Espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. El mismo Dios está encaminando esta situación. Versículo 11 y 12. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron a una doncella que salía por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Hizo la pregunta Saúl. Ellas respondieron: sí, helo allí, delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Hoy el pueblo había esperado la cita para que llegara Samuel, el profeta. Él, como sacerdote, era el encargado de llevar ese sacrificio al altar, presentárselo. No dice exactamente por cuál era el motivo, pero seguramente era para pedir perdón por los pecados del pueblo. Versículo 13. Cuando entréis a la ciudad, le encontraréis luego, dicen las jóvenes mujeres, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid, pues ahora, porque ahora lo hallaréis. Es el momento exacto donde Saúl va a subir al sacrificio seguramente es un cordero o un becerro, algún animalito. Y ahí está Saúl caminando. Veamos esta escena. El pueblo lo espera, llega y empieza a caminar.
en la montaña. Y las muchachas le dicen a Saúl, corre, ve, porque va a subir. Después de que suba, ya se entra en la comida y ya no podrías hablar. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Esta es una cita divina. Dice la Escritura, un día después, y un día antes, versículo 15, que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Cuál es el clamor? Estaban desesperados porque los filisteos estaban dominados por los filisteos. Lo recordamos desde el principio, la guerra de los filisteos contra el pueblo de Israel. Y ahí está una cita divina. Dios le había dicho a Samuel, y tomemos en cuenta esto, cuando Dios habla, dice que le habló al oído. Hay muchas formas en las que Dios habla. Job, en el libro de Job, capítulo 33, versículo 16, desde el 14 se los voy a leer. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 15. Por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Entonces le habla el Señor al oído. Aquí Dios le había hablado al oído a Samuel. Cuando Dios te habla, puede ser a través de una persona, en un sueño, una visión, o a través de la palabra, tú tienes que esperar la confirmación. Un día antes le había hablado y en este momento viene la cita divina. Dice en el versículo 16, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. ¿Quién era ese varón? Saúl, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado. Su desesperación había llegado. Ahí está la cita divina. Primero le habla y luego le confirma. Cuando Dios te da una palabra, espera la confirmación. Tiene que llegar. Si Dios te dijera, te vas de misionero a Argentina, te tiene que dar alguien el boleto para irte. Alguien te tiene que hablar y decir, no te vayas así con la primera vez. Espera la confirmación. Versículo 17, 18 y 19. Dice la Escritura, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, le vuelve a hablar, es el varón del cual te hablé, gobernará a mi pueblo. Le habló, se lo enseñó y le volvió a confirmar con la palabra. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Veamos esta escena. Samuel lo reconoció porque Dios le habló. Saúl ni por enterado sabía que con el que estaba hablando era el profeta. Así estaba el pueblo, quería un rey, pero no tenía relación con Dios. Versículo 19, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto. Y miren lo que dice, come hoy conmigo
y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Qué sabía Samuel de lo que quería Saúl? Aquí está la respuesta. Por eso les digo que esta es como una película. Todo te lo va describiendo la Escritura. Versículo 20. Y de las asnas que se te perdieron, hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Primero, le muestra qué era lo que es su necesidad. Ese es el poder de Dios en un hombre. Le dijo, tú andas buscando tus asnas, pero ya están recuperadas, no te preocupes. Ahora, todo lo que ha codiciado Israel será para ti. ¿Qué era lo que codiciaba Israel? Tener un rey. Tener un rey. Dios cambia la maldición por bendición. Dios utilizó unas asnas para hacerlo rey. Fue buscando unas asnas y ha encontrado que va a ser rey. Versículo 21, 22 y 23. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín? Veamos la humildad de Saúl. Tenía también cualidades muy hermosas. De la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? No quería. ¿Se acuerdan de Moisés cuando Dios le dice, te voy a hacer líder y vas a liberar a mi pueblo? Y dice, no, Señor, manda a otro. Esa es humildad. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo en la sala y les dio su lugar en la cabecera. Subrayemos esta palabra, en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres, seguramente los más importantes de la región. El lugar de la cabecera era el lugar principal, era el lugar de honor, el lugar que ocupan los reyes. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. Había una porción de la carne que se le daba a los sacerdotes. A Aarón Dios, el Padre, le dijo que esa porción sería para él. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado. ¿Qué significa? La espaldilla, parte de la columna, parte del omoplato, es la parte fuerte del animal. Y le está diciendo, esto es reservado para ti. Esa es la cita divina. ¿Quién iba a pensar que el joven Saúl andaba en todas las comunidades, se había quedado sin pan y ahora estaba en el lugar de honor? Ponte delante de ti y come, le dice Samuel, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Para esta ocasión, hay una ocasión que Dios nos va a levantar como pueblo. Y todo lo que está pasando en el mundo es para que los hijos de Dios se levanten con autoridad y poder para hacer la voluntad de Dios. Versículo 25, 26 y 27. Y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Tuvieron una conversación privada. Al otro día, madrugaron y al despuntar el alba, cuando muy de mañana, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida.
Luego que se levantó Saúl, salieron ambos, él y Samuel. Y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco, para que te declare las palabras de Dios. Mañana continuaremos con la declaración de la palabra de Dios. Espérate. Mañana tenemos una cita divina con la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Esperamos tu respuesta mañana. Señor, tomamos esta palabra para nosotros. Espera un poco y te declararé la palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendecimos esta semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.